Hola chicos, Garcilaso de la Vega, segunda parte, literatura 22. Pasamos a precursores, las personas que influyeron. Precursores. Claro, directamente, pragmáticamente, su amigo Boscán. Pero ya sabes en qué influyó en el proporcionarle y ponerle en contacto con las técnicas italianas de métrica y los gustos, estilos, los tópicos, etc. Y sobre todo con el cortesano. Pero fue Virgilio, el poeta romano, quien más le influyó en la temática amorosa. Petrarca, el poeta italiano, en cuanto a la forma, es decir, la versificación, en cuanto a la forma. Podríamos haber puesto aquí temática o contenido, fondo, y aquí forma. Y San Lázaro, también italiano, casi contemporáneo, le proveyó o le dio la puesta en escena, la escenografía, es decir, cómo realizar en concreto sus obras. Y le influyó desde su obra, famosa en aquella época, la Arcadia. Pastores, bosques, pajaritos, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a los precursores. Un poquito también, a través de su amigo Boscán, Ausias Marx, que fue el gran poeta, pensador, filólogo incluso, de todo el área oriental español, valenciano. Ausias, vale, sobre todo en lo que a filosofía se refiere y sentido de la vida. Sus contemporáneos, es decir, no vivió solo en su mundo literario, sus contemporáneos. Pues hubo dos soldados como él, en su misma onda, en su misma línea, que fueron Gutiérrez de Cetina y Fernando de Acuña. No pasaré ahora a decirte obras ni vidas, sencillamente que sepas que fue contemporáneo y que formaba equipo en la España de entonces con Cetina y con Acuña. Y también con otro que ya no era de la soldadesca, sino del cuerpo diplomático, pero que entraba y salía en todos los mismos escenarios que las guerras. Al ser diplomático, pactos, armisticios, etc., que fue Hurtado de Mendoza. Hurtado de Mendoza. Estos soldados y este diplomático. Este fue su equipo de compañía. Pero entre los contemporáneos también destacó una persona que era opuesta, en contra de la moda. Vamos, lo que hoy llamaríamos un conservador, un tradicionalista, que fue Cristóbal de Castillejo. Este no podía ver la moda venida de Italia, el 11, el mecasílabo. Él era acérrimo del octosílabo.
de los romances, de los villancicos, de las canciones tradicionales. Por supuesto, los focos de la crítica y de la literatura se han centrado en el 11, pero eso no significa que el 8 no tuviera importancia y producción. El 11, lo italianizante, tuvo su esplendor en las cortes, entre la intelectualidad, entre la gente poderosa, etc. Pero el consumo normal que se hacía en el pueblo no era precisamente todavía lo italianizante, sino lo tradicional. Prueba de ello de que durante esa primera mitad y durante todo el siglo XVI se editasen casi todos los más importantes cancioneros de romances, los romanceros, cancioneros de romances o romanceros, recogiendo muchísimos de los romances antiguos, anónimos, y que a la gente le encantaban. Entroncaban con la ideología popular, entroncaban con las novelas de caballerías, que llegaron a tal esplendor que algunos incluso le hartaron un poquito. Ya sabemos de quién estoy hablando, de nuestro amigo Cervantes, que precisamente con ese pretexto hizo su maravilloso Quijote. Bien, vamos a pasar ahora a la obra de Garcilaso. Tranquilo, que como vivió poco, no es muy abundante. Incluso, si quieres lucirte en el examen, te he preparado un sistema mnemotécnico, es decir, para facilitar la memoria de sus obras. ¿Con qué? Pues con estos números. Obra u obras. Obra de Garcilaso. Mira, sobre estos números, el 1, el 2, el 3, el 5 y el 38. 1, 2, 3, bueno, quizás el 2 ya lo iremos subiendo, depende de lo que dé sí cada uno. Y ahora, en el 1, pondremos ¿qué fue ese 1? Pues fue una epístola. Esa producción literaria que podía tratar de todo, pero que se hacía en forma dirigida, hablada a un amigo. Te cuento, te digo, te hago, te mando, como si fuera una carta. Epístola, una epístola es una carta, a veces enorme. Esta epístola, que ha llegado a nosotros, estaba dirigida a su amigo Oscar, a quien mejor, y trata sobre la amistad, ya que era un sentimiento que les unía, donde expone pues toda la teoría aristotélica de Aristóteles sobre la amistad. En verso, por supuesto. Todo esto en verso, todo en verso. Luego, tiene 2 elegías, lo que yo llamo las lloronas. ¡Ay, qué triste estoy! ¡Ay! Una elegía. Que luego verás tú. A lo mejor, en vez de llorar, hay momentos en que se ríe y momentos en que pone verde a alguien. Es decir, que podría ser una sátira más que una elegía. Pero bueno, en fin. 2 elegías. La primera, a la muerte de un tal señor Bernardino. Me gustan los nombres raros. Son nombres propios. Bernardino. ¿Y quién era este Bernardino? Pues un pariente de su gran protector, del duque de Alba, que es al que va dirigida la elegía. Señor duque, etcétera, lo siento mucho, es decir, algo así como darle el pésame. Es una especie de
como las coplas de Jorge Manrique que explicamos, pero así como en las coplas de Jorge Manrique se dan los supuestos medievales de la importancia de la otra vida, etc., aquí no. Este hace una elegía, pero en versión pagana, es decir, sin, que no significa mala, sin meter la idea de Dios, trascendental, y vitalista. Seguir viviendo. Hay que vivir. Dicho un poco cutre, sería el refrán de aquel de el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ya sé que algunos dirán, profe, está usted rebajando un poquito con ese refrán la importancia de todo un Garcilaso. Bueno, pues que me perdonen. 3. ¿Y quiénes fueron estas 3? El centro. Lo más importante de la producción de Garcilaso, que fueron las églogas. Esas composiciones donde la escenografía, los personajes son los pastores. Todo lo que quieras decir, elige pastor o pastora para decirlo. Las églogas. La primera égloga... Perdón, que no he dicho la segunda elegía. La segunda elegía, que la hace ya casi el último año de su vida, en 1535, es decir, un año antes, antes de morirse. Más que una elegía, que él la calificó así, podríamos decir que es un ensayo, es decir, un tipo de razonamiento intenso, serio, objetivo, sobre la sociedad en general, donde ya al final de sus días, y eso que podríamos decir que todavía era joven, pero claro, uno de 35 en aquella época, o de 33, se podía equiparar a uno de 60 y pico hoy, porque morían antes y porque sus experiencias vitales se daban mucho más tempranas que hoy, que dicen que llegan a la adolescencia alrededor, o sea, acaban la adolescencia alrededor de los 29 o 30 años. Sí, no me mires así. Esto se dice. Y algunos padres lo corroboran. En fin. Pues es un ensayo, pero de forma incluso epistolar. Aunque la titulara elegía. Un ensayo epistolar. Porque va toda ella dirigida también, o hablada, comentada a su amigo Boscán. Y allí, además de coger temas sociales, por cierto, un momento donde él estaba satirizando, criticando las conductas sociales, se pregunta si eso ya sigue siendo una elegía o es una sátira lo que está haciendo. Esta es la más extensa de sus obras. No, perdón. No. Me he pasado ahora a las églogas. No. Bueno, con esto ya. ¿Y por qué entonces él dice que es una elegía? Porque el sentimiento que más le puede de todos, más que los sentimientos sociales y de sátira, son el resquemor, la pena, la tristeza que tiene, porque no es correspondido por su nuevo amor napolitano. Frustración por su amor no correspondido, la dama napolitana. Por supuesto, se desenvuelve todo esto en Nápoles. Pasamos al número 3. Borro esto para que me quede un poquito más amplia la pizarra.
que ya sabes aquello que decían mis profes, dice, a menos bulto, mayor claridad. Ya sé que estás diciendo, vaya trapos que saca este profe. El que tengo a mano. Las églogas. 3 églogas que te he dicho que eran personificadas en pastores. La primera, que podíamos llamarla quejas, de Salicio y Nemoroso, que son los dos pastores que empiezan a contarse sus cuitas, sus penas, sus dolores, sus frustraciones por los sinsabores que les dan sus amadas. Incluso me parece que Nemoroso se le había muerto su amada. La segunda, la más extensa, y por decirte algo que entiendo yo por extensa, enorme. A mí me cuesta hacer 2 versos seguidos. Imagínate para hacer 1885 versos. La segunda égloga. De 1885 versos. La más extensa. Tiene un corte que tira dentro de lo lírico a lo dramático en cuanto los comentarios, los diálogos, parece que puedan ser representados. Es decir, tiene muchas partes representativas. Ya hemos dicho que San Lázaro le dio las claves de la escenografía para ser representada. Se da la curiosidad de que cuando Cervantes mete al Quijote en Toledo en la casa de Alba, dice que en el patio de entrada había unos cortesanos representando obras de Garcilaso sobre el duque de Alba, porque verás que el duque de Alba también aparece aquí. Tiene 2 aspectos muy diferenciados. El bucólico, es decir, amores dolientes, pastores, pastorcillas, ríos, enramadas, flores, ruiseñores. Y el heroico. El heroico viene a decirse cuando se coge una figura a la que tú admiras mucho, pero en lo bélico. Un gran guerrero, un gran capitán, un gran conquistador. Y tú lo alabas. Normalmente esto se hace mediante odas, pero él lo hizo aquí, dentro de la segunda égloga. ¿Dirigida a quién? Pues como siempre, al duque de Alba. Bien, al emperador no le debía tener mucha devoción. Era su soldado, pero afectivamente, después de los tragos que había tenido que pasar, primero con su hermano, el castellano, ¿cómo se dice? Ahora me viene. Y con la boda de su sobrino, y con el castigo que le dio en Venecia, pues hacer odas heroicas al emperador, las mínimas. Y en la tercera, el protagonista ahí es un protagonista escénico, de un personaje. El río Tajo. El río Tajo, que a su paso por Toledo pasa, pues eso, en un constante tajo, en una profundidad, que no invita mucho a pensar en ninfas, en enramadas, en bosques preciosos, en pastorcillos con sus ovejas. Pero seguramente conocería también el Tajo, más tirando al nacimiento, a su paso por Aranjuez y adentrándose en serranías de Guadalajara.
donde allí, pues como todos los ríos cuando nacen, son más simpáticos, cantarines, aguas claras y todo esto. Pero vamos, él lo pone en Toledo. Cambia el cuadro y dice, no, yo voy a hacer el río que me gusta, no el río que es, el río que me gustaría. Y ahí, pues, aprovecha para hacer un guión con las parejas de amores mitológicos. Amores mitológicos. Te nombro algunas, porque la mitología no es muy fuerte, es como una asignatura pendiente que tengo. Orfeo y Eurídice. Eurídice. Otra de Dafne y Apolo. Dafne y Apolo. Otra pareja de Venus. Esta a lo mejor te suena más. Venus y Adonis. Y sobre estas parejas, él y en el escenario de un Tajo totalmente idílico, hace su tercera égloga. Pasamos al número 5. Hemos hecho el 1, el 2, el 3. Pasamos al 5, que son las canciones. Hoy la palabra canción nos lleva a la música. Y la letra, si es que existe, porque es brevísima y a veces sin sentido, aunque hay que hacer excepciones, desde luego, Pero vamos, que todas están unidas a la música. En aquel tiempo eran muchísimo más largas, eran composiciones en verso, bastante más largas. Y algunas de ellas sí, habían sido compuestas para ser cantadas. Estamos hablando de 5 canciones. Las más famosillas son la 3, porque es la que hace cuando está desterrado en el Danubio, en la isla del Danubio, y coge pues el aspecto y el sentimiento y la connotación de estar en un enorme río, con lo que significa el río, de la vida que va, el río que une, el río que transcurre, en fin, unido a todos los tópicos renacentistas de la época. Ahí sobresalen pues 2 sentimientos, el que viene de su destierro y el de la naturaleza unida al gran río Danubio. Y la otra es la 5, que también es conocida como Oda a la flor del Nilo. Oda, encomiando, alabando, la flor del nido. En esta canción acosa, convence o trata de convencer a una dama napolitana para que acepte a un poeta. ¿Quién sería esa dama napolitana? Pues su amor italiano de sus 3 últimos años. Y el poeta sería él. Y estas serían, de las 5 canciones, las 2 más relevantes. Pasamos a los sonetos. Los sonetos es quizás, bueno, sobre estos números que te estoy poniendo, el 1, el 2, el 3, el 5 y el 38. En el 38 he visto que hay libros que no están de acuerdo y tienen otro número. Yo era por ponerte uno y ayudarte mnemotécnicamente a memorizarlo. O sea que voy a seguir con el 38, pero si te encuentras en algún sitio 39, 37, 40, no pasa nada. 38 sonetos. El soneto es una
conjunto de estrofas, tú lo sabes, una composición, un poema compuesto, esto lo puedes ver en los vídeos de métrica, por los dos cuartetos y los dos tercetos, que en el caso de Garcilaso los coge con esta variante que se llama la variante de tercetos encadenados, donde el primero con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero. El soneto tuvo muchísimo éxito. Primero porque es limitado. Te metes en una faena que sabes que a lo mejor en un día o dos la puedes tener hecha. El que se mete en una elba, el que se mete en una epístola, ahora, oye, métete en un soneto, pues voy a hacer un soneto. Y entonces elaboras tú una tesis, es decir, qué quieres decir, elaboras un argumento, por qué lo defiendes, no lo defiendes, por qué lo dices, y elaboras un final, dando tu opinión sobre ese argumento. Y entonces, con estos bloques, pues a lo mejor hay quien dedica estos dos para el argumento, este para la defensa y este para el final o moraleja o final. Es decir, es fácil estructurar sobre una cosa pequeña un mensaje, un contenido. Y ese fue el soneto. Ya te digo que todos los renacentistas hicieron soneto. Y yo diría, todos los poetas que ha habido en España, hasta hoy, han hecho sonetos. Yo no soy poeta y tampoco he hecho soneto. A la fuerza me hicieron aprender alguno, que por supuesto al día siguiente ya me había olvidado, porque yo tengo memoria de ese tipo. ¿Qué vamos a hacer? Los sonetos más famosos son el 10, que la primera normalmente se reconocen como no llevan título, la mayoría de ellos se han cogido su nominación por el primer verso. Y el primer verso era: dulces prendas por mí mal halladas, mal encontradas. Tendré el gusto de, en un siguiente vídeo, copiarlo y hacer un poquito de comentario sobre él. Lo mismo que este otro, que es el 23. Son los dos más oídos. Que empieza: en tanto que de rosa y azucena. Bien. Con esto daríamos fin al capítulo de la obra y pasaríamos al estilo. El estilo de Garcilaso es lo que más ha sorprendido a los críticos sobre esta artificiosidad de pastorcitos, de ríos, de escenarios y todo esto. Cabría esperar unas composiciones donde la forma, lo externo, predominase sobre el contenido, sobre la emoción, sobre el sentimiento. Pues no. Garcilaso logra una carga de sentimiento impresionante sin mermar la brillantez de la forma. Incluso cabría haber esperado que este señor estuviese por los vocablos cultistas, raros, los neologismos. No. Lo hace con los vocablos llanos, con las palabras que entiende todo el mundo, logrando naturalidad, logrando llaneza, pero al mismo tiempo musicalidad y brillantez de forma. Vamos a ver. En cuanto a sus sentimientos, hay quien destaca 3. Estamos con el estilo. 3 sentimientos. La dulzura. Es un poeta dulce, no árido, no esquivo. La tristeza. Por lo visto, para ser buen poeta en aquella época, tenías que estar triste. Y la gravedad, que es la más genuina de Garcilaso. Porque así como
en el sentimiento amoroso, por ejemplo, Petrarca acababa en una desesperación y en una especie de locura. Garcilaso no. Garcilaso no pierde la cordura, no pierde la sindéresis de su contemporáneo Luis Vives, no pierde la calma, el sentido común. Influido, pues, por el senequismo o estoicismo de Séneca, tradicional y arraigado en las tierras continentales de España, en las dos mesetas, donde el paisaje adusto hace que sean adustas las costumbres y las personas, no lanzadas a muchas florituras externas, pero sí pensando reposadamente y tranquilamente sobre todas las cuestiones vitales. En cuanto a la naturaleza, a su interpretación de la naturaleza, tiene un sentido pictórico. Lo ve como si fuera un cuadro, pero no un cuadro de difuminados, como sería el típico renacentista de Leonardo, no, sino donde los colores se separan nítidamente, con mucha luz. Es decir, hay nitidez, luminosidad. Y sobre todo, atiende a todos los sentidos por igual. Es decir, quiere dar satisfacción, alimentar todos los sentidos. Desde el olfato, el gusto, vista, oído, tacto, etc. Todos. Podemos encontrar versos donde nos atiende al olfato, otros a la vista, al gusto, al oído, etc. De forma que, por hacer una síntesis de las principales características de Garcilaso, podríamos decir su naturalidad, que ya era difícil en el mundo artificioso en que se mueven sus personajes. Llaneza, entendido por los más llanos, de entendimiento. Armonía, todo perfectamente trabado, sin aspectos que tomen tal volumen que anulen a otros aspectos. No, armónico. Musical, musicalidad, o eufonía, que es como se entiende también este concepto, por decirte algo que te pueda centrar un poquito. En la película My Fair Lady, recuerdo que cuando el profesor está instruyendo a su protegida, aquella lady, la está convirtiendo en una lady que no lo era, al hablar de la pronunciación le hace practicar con una frase sumamente eufónica, que era aquella de «La lluvia en Sevilla es una pura maravilla». Parece que suena muy bien. Bueno, pues eso sería la musicalidad o eufonía de los versos. Y por último, no obtiene un producto casero de andar por casa, solo vendible en tiendas baratas. No. Obtiene un producto de suma calidad, con muchísima clase y elegancia, que puede ser vendido, mostrado, aplaudido y admirado
en los escenarios y ambientes de máximo refinamiento. En fin, hasta aquí he procurado darte pautas, para que el día del examen te luzcas y digas: Garcilaso, qué bien me ha tocado, o buscar. Pero queda ahora las prácticas de laboratorio. Oiga, usted sí, nos ha hablado de todas estas obras, de cómo las ha hecho, de qué tal, pero no nos ha dicho ninguna. Bueno, pues tienes razón. En el vídeo siguiente vamos a coger varias composiciones, no muy grandes, me voy a tomar la molestia de copiarlas en la pizarra y vamos a irlas parafraseando y desentrañándolas para saborearlas. Hasta luego, amigo.